especial presentación del libro Leer, Escribir y Pensar, una aproximación desde Colombia. Primero, intervención del presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga. Segundo, presentación del libro a cargo del académico honorario y expresidente de la corporación, doctor Augusto Trujillo Muñoz. Tercero, intervención del autor académico Hernando Roa Suárez. Cuarto, intervención del auditorio. Quinto, vino de honor. Está leído el orden del día. Muchas gracias. Le pregunto a los señores académicos si lo aprueban. Muy bien, queda aprobado. El primer punto, doctora. Primero, intervención del presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Juan Rafael Bravo Arteaga. Muchas gracias. Pues mi intervención va a ser sumamente breve, porque creo que todos estamos muy deseosos de escuchar en primer lugar los comentarios sobre el libro que va a hacer el doctor Augusto Trujillo Muñoz, y en segundo lugar la presentación del autor del libro, el doctor Hernando Roa Suárez. Realmente considero admirable, creo que todos lo apreciamos así, la fluidez intelectual del doctor Roa para escribir sus libros sumamente importantes, sumamente interesantes en toda la materia filosófica y jurídica. De manera que con esta expresión de nuestros deseos de escuchar a los dos interventores, termina mi intervención esperando que tanto el doctor Trujillo como el doctor Roa nos deleiten con su sabiduría y frecuencia en sus comentarios. Muchas gracias. Siguiente punto. Segundo, presentación del libro a cargo del académico honorario y expresidente de la corporación, doctor Augusto Trujillo Muñoz. Tiene la palabra el doctor Augusto Trujillo. Señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, señora vicepresidenta, señor doctor Hernando Roa Suárez, señora profesora Margarita, familia del doctor Roa, señores académicos, señores invitados, señoras y señores. El acto que hoy nos convoca enmarca la presentación de un libro singular por varias razones. Nació de un artículo de prensa que su autor escribió en el diario El Espectador y que fue reproducido por la revista Innovación Educativa del Instituto Pedagógico Nacional de México. Luego fue convertido en conferencias dictadas por el autor en la Universidad Pedagógica Nacional durante la primera década del presente siglo, complementado por recomendación de sus colegas. Publicó la primera edición en el año 2015 bajo el título de Leer y Escribir Hoy. Ahora lo presenta ampliado en sus contenidos, pero también en su título. Hernando Roa Suárez ha sido profesor en varias universidades colombianas, decano y rector, pero también miembro del gobierno departamental de Boyacá, su tierra natal, y periodista de opinión en varios de los más influyentes diarios colombianos. Después de haberse dedicado, como él mismo dice, a aprender, decidió que tal vez podría enseñar a hacerlo, enseñar a aprender, y que tal cosa sería útil en un país, incluso en un continente en el cual ni siquiera nos enseñaron a pensar. Tal vez por eso agregó este último verbo al título de su obra, asumiendo que una existencia envuelta en el propósito de leer, escribir y pensar resulta comprometida con el humanismo. De la lectura de su libro se desprende que Hernando Roa es un enamorado de la palabra. La define con frases de Neruda que transcribe textualmente, comillas: tienen sombra y transparencia, tienen todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río,
de tanto transmigar de patrias, de tanto ser raíces. El texto, cierro comillas, el texto sobrecoge en el mejor sentido del término. Abro comillas de nuevo. Qué buen idioma el mío, dice Neruda, en texto que Hernando transcribe. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Cuando habla en su libro, Hernando se refiere a la transparencia de la palabra. Tiene razón. Con ella podemos hablar de todo, escribir sobre nada, pensar el universo que hay dentro y fuera de cada uno de nosotros. En realidad, esa realidad inmensa, inexplicable e infinita se puede expresar en una corta frase muy socorrida: el hombre es la medida de todas las cosas. Más allá del acerto de Protágoras, se sabe hoy que el antropocentrismo es quimérico, pero en el plano epistemológico supone una ética que significa responsabilidades humanas para defender valores libérrimos y principios solidarios. Hay una frase del libro de Hernando según la cual leer, escribir y pensar son tres actividades básicas para el ejercicio cabal de la profesión de pedagogo y del político y del comunicador y del jurista. Del primero, porque necesita saber enseñar a aprender. Del segundo, porque en el libro están presentes reflexiones y discernimientos que pueden impulsar desarrollos políticos dentro del Estado social de derecho. Del comunicador, no solo porque gran parte del libro se originó en la vocación periodística del autor, sino porque es necesario distinguir entre el notario de la historia, el formador de opinión y el analista comprometido con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Pero el comunicador, y lo conversé telefónicamente con el autor hace 2 días, no puede ser un militante, como pretenden serlo tantos en estos tiempos de ambiente público tóxico y de dirigentes políticos que prefieren desatar tormentas antes que aclimar convivencias. Hernando Roa considera que su libro es clave para el oficiante del derecho porque su profesión se maneja a base de saberes expresar. Tal cosa supone el ejercicio de una estética. El jurista italiano Francesco Carneruti lo planteó así en su obra El arte del derecho, en la cual supuso al legislador como pintor, al código como galería de arte, a la ley como música interpretada y al jurista como director del concierto. Por las mismas calendas, el académico español Miguel Sancho Izquierdo, rector de la Universidad de Zaragoza, al escribir sobre derecho natural, aludió a la relación entre derecho y arte. Es curioso, pero algunos voceros del realismo jurídico norteamericano, para quienes, como bien sabemos, el derecho no es tanto una teoría como una interpretación de los hechos, reflexionaron sobre esa relación. Carl Lewin escribió, entre comillas, belleza y estilo en el derecho, y Jerome Frank, entre comillas, palabras y música, algunas reflexiones sobre la interpretación de la ley. Entre nosotros, varios académicos se han preocupado por la relación entre derecho y estética.
pero algunos han escrito libros sobre el tema. Carlos Tabique Méndez, por ejemplo, no solo auscultó en las páginas de Crónica de una muerte anunciada, sino que escribió un libro titulado Antología de la Poesía Jurídica. Y Carlos Medellín Forero escribió también un libro icónico sobre el tema que deleita el espíritu y pone a pensar. El libro de Hernando Roa recorre buena parte de su propia producción intelectual, señala la importancia de saber leer y escribir, de saber leer y saber escribir, e insiste en que leer, escribir y pensar no solo son caminos para aprender a conocernos, sino actos que acercan cada vez más hacia una verdadera humanización de las personas. El acerto resulta evidente en un mundo que vive el drama de su propia deshumanización, mientras asiste impasible al espectáculo salvaje del recrudecimiento de las conductas bélicas y del crecimiento tanto de la riqueza como de la desigualdad. Le comenté ahora al académico Carlos Orjuela, aquí presente, que me encontré con una editorial en The Economist, con una entrevista en The Economist, hecha al presidente francés Macron, quien se atreve a decir que Europa es una región herida de muerte. Hernando subraya unos párrafos de Alberto Lleras sobre lo que significa la vocación civil en un Estado de Derecho, y otros de García Márquez sobre Alberto Lleras. El de Lleras es un referente de la democracia, un paradigma de la civilidad y, dado el contexto, una muestra de valentía. Claro, también es un ejemplo maestro del ejercicio del pensamiento para señalar un camino y poner a pensar. Hernando no transcribe exactamente esa frase que voy a destacar, pero quiero hacerlo porque forma parte del texto que él cita y porque su inmenso significado para un país polarizado y convulso como este debe destacarse, teniendo en cuenta que somos transeúntes de una cosa que se puede llamar la vocación civil. Lleras dijo en el Teatro Patria: solo, inmensamente solo, pero con el respaldo de su pueblo, que lo acababa de elegir presidente de la República en un escenario de puros militares. La política es el arte de la controversia, la milicia es el arte de la disciplina. Eso es saber pensar y poner a pensar. Por su parte, García Márquez anota lo que Hernando llama en su libro un testimonio aleccionante. Se refiere no solo al poder enorme de Lleras en sus momentos de gloria, sino al más grande e invisible que se le reconoció en su retiro. Abro comillas: él, es decir, Lleras, él lo ejerció, dice Gabo, en silencio desde los umbrales del olvido, tal vez sin saberlo, quizás a sabiendas, pero no con artimañas de patriarca jubilado, sino con sus artes mágicas de escritor hasta el día de su muerte sigilosa. Eso en la historia es ejemplar, por supuesto. En las palabras es hermoso y magnífico, pero también pedagógico e instructivo. Alberto Lleras, el estadista, pone a pensar. García Márquez, el novelista, también. Ambos lo logran porque aprendieron a manejar la palabra. El libro de Hernando Roa recaba también en la importancia
del libro, y por eso al leerlo vienen a la memoria algunas obras que Hernando y la suya hacen recordar. Hay una obra de la escritora española Ana Alcolea, contemporánea, especialista en literatura infantil, titulada El mundo maravilloso de los libros, publicada en el año 2022, y otra del escritor colombiano Jorge Zalamea, publicada en 1941, donde hace un viaje por la literatura de España y de Francia para proyectarlo sobre los especialistas. Alcolea dice de verle su vocación a su infancia. Hija única, no tenía con quién jugar y se inventaba historias para sus muñecas y para ella misma. Cuando descubrió que tenía una especie de doble existencia, la real y la imaginaria, decidió que su vida giraría en torno a leer, escribir y pensar. Zalamea, por su parte, expresa que la lectura supone un ánimo desprevenido y una sensibilidad capaz de dejar que la belleza del mundo nos penetre. Así se despierta para siempre la solidaridad del corazón humano. Para él, para Zalamea, traducir a Saint-John Perse significó, en comillas, vagar por entre las más viejas capas del lenguaje, por entre las más altas vetas fonéticas, hasta lenguas muy remotas, hasta lenguas muy enteras, hasta lenguas muy parsimoniosas, como esas lenguas dravíricas que no tuvieron palabras distintas para ayer y para mañana. Cierro comillas. Esos viajes a través de lenguas vivas o muertas son también compromiso con la ética, más allá de si el idioma usa o no la misma palabra para ayer y para mañana. Ahora, cuando Hernando Roa y quienes rodean su vida limpia, valiosa y productiva, sus trabajos intelectuales y sus preocupaciones inspiradas en el humanismo sin el cual la vida pierde sentido, advierten que esos ideales humanistas se aletargan. La idea de leer, escribir y pensar, que como dice Hernando, se inicia con aprender a aprender, ha llegado a un puerto inefable en el cual es preciso desaprender. El siglo XXI se anunció como un tiempo de esperanza. Colapsaron los empeños autoritarios de la centuria anterior, representados en los fascismos y en los comunismos. Se consolidó el Estado social de derecho y se percibió que al fin el futuro podía ser mejor que el presente. Sin embargo, estamos viendo que el mundo se deshumaniza entre violencias, desigualdades y odios. Es preciso desaprender las contradicciones y los dogmas que subyacen bajo el pensamiento moderno. Fueron inoculados, quizá sea polémica la afirmación, pero me temo que fueron inoculados por el mundo anglosajón, utilizando su poderío imperial. En el siglo XIX, por ejemplo, por cuenta de un militar prusiano, la guerra se volvió la continuación de la política por otros medios. En el siglo XX, los ministros Clement Attlee y Winston Churchill, en compañía del presidente Truman, sembraron una semilla de guerra eterna en Palestina. Por cierto, vale la pena recordar que los embajadores colombianos Alfonso López y Eduardo Zuleta Ángel se opusieron a la propuesta en ese momento. 30 años después, el dueto Reagan-Thatcher acordó desmontar el Estado por ser la causa de los grandes males del mundo. Y hace una semana,
el primer ministro Rishi Sunak obtuvo la aprobación de una ley contra la inmigración que incluye la facultad del gobierno inglés para rechazar cualquier decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de la pandemia, amables amigos, es más importante aún desaprender, es decir, releer la vida, reescribir la historia, repensar el mundo. Hernando Roa, claro, está lejos de ser catastrofista. Entre la crítica y el eufemismo sugiere combinar la música, la lectura, la escritura y la reflexión para eclosionar un pensamiento humanístico y creativo. Su penetrante vivacidad, su inteligencia y su talento equilibran la devoción por sus ideas con el arte de la prudencia. Pero él sabe que ni el mundo ni el hombre progresan sin conciencia crítica. Por eso insiste en que leer, escribir y pensar afianzan nuestro ser histórico y abren vías para que esta América ibérica logre un día encontrarse consigo misma. Muchas gracias. Muy buenas tardes para cada uno, para cada una de los asistentes a esta sesión y quienes asisten a distancia. Señor miembro honorario de la Academia, doctor Augusto Trujillo Muñoz. Señor presidente y miembro honorario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Juan Rafael Bravo Arteaga. Señora vicepresidenta Lucy Cruz de Quiñones. Doña Elena de Trujillo. Señores académicos, maestros Luis Alfredo Sarmiento, Benjamín Ardila, Alberto Gómez, Marta Rocío de Gómez, señor miembro de la Fundación de Homopaz, egresado de la primera promoción de autogobierno de la Escuela Superior de la Administración Pública. Rosa Margarita, Hernando José, Mario Margarita y Jerónimo, Santiago Juli, Luciano, Emiliano y Lorenzo Toro Moreno. Después de algunos decenios de aprender, aprender y desaprender, como lo ha definido precisamente hoy Augusto aquí, con los educandos de pregrado, de posgrado y con los lectores, a observar las grandes dificultades que tenemos hoy en las aulas universitarias para leer, escribir. Pensé que podría llegar a ser útil poner a consideración del público el punto de partida que constituye la siguiente aproximación. Con esta obra he deseado recordar mis pasos a lo largo de 60 años, 1964 al presente, como profesor universitario y como periodista de opinión, que inició su labor sin conocer lo bello y significativo que es consagrar la existencia a la enseñanza-aprendizaje universitaria y a compartir con los lectores las difíciles tareas de pensar, leer y escribir. Sobre el origen del texto, Augusto ha dicho algo muy importante
Solo les quisiera decir que fue muy útil para mí ver que una crónica hecha en El Espectador es recibida en México por la segunda institución educativa más importante, que es el Instituto Pedagógico Nacional. Y México nos lleva una gran ventaja. Cuando tuve el inmenso honor de asistir a la inauguración de la maestría en Administración Pública, un auditorio de 300 personas estaba acompañándome en esa sesión. Y al final tuve un honor inolvidable que quiero compartirles. Todos los asistentes, alumnos, que eran como 3 cursos de la maestría, se pararon, me aplaudieron muy extensamente y uno a uno pasó a despedirme y a abrazarme por lo que había pasado. Eso fue una gran satisfacción como director de la Escuela Superior de Administración Pública. En el instituto había una mujer maravillosa y me mandó una nota donde me decía si permitía que yo presentara, que ellas presentaran el artículo del Espectador. Pues bien, inmediatamente respondí. Al mes escribí un artículo sobre el liderazgo político y al otro mes recibí una nota de estilo donde me designan hasta la fecha miembro del comité editorial que está integrado internacionalmente por la revista más importante de Iberoamérica en educación, que se llama Innovación Educativa. Ese fue el origen del libro que se presenta hoy. Después de las sesiones que realicé entre 2002 y 2010 en la Pedagógica Nacional, y por recomendación de los educanos y colegas, el Grupo Editorial Ibáñez presentó la primera edición. Hace 2 años, aquí, con Augusto, y después de que él había tenido el trabajo de leerlo, me dijo: Hernando, ¿y por qué no mejor le agregas pensar? Después, con el maestro Alfredo Sarmiento, que espero todos lo conozcan, en una nota muy precisa me puso lo siguiente la semana pasada: pensar, leer y escribir es algo muy importante para nuestros días en Colombia, y por supuesto que lo ratifico. Esta segunda edición, entonces, acogí la sugerencia de Augusto y ahí la tenemos para el futuro. ¿Por qué pensar, leer y escribir hoy? Porque desde hace milenios los seres humanos hemos buscado en medio del proceso evolutivo transmitir a los descendientes aspectos sustantivos de nuestras huellas. Notemos cuidadosamente que a partir del salto cualitativo de los descendientes de los protocatarrinos, nuestros antepasados comenzaron a expresar signos que permitieron afianzar su presencia sobre la tierra, sobre el universo. Recordemos que para un ser humano consciente de nuestros días se trata no solamente de nacer, de crecer, reproducirse y desarrollarse, sino también de plasmar testimonios sobre nuestro existir, conocer, pensar, saber y predecir, para ser prolongado por otros, nuestros descendientes,
los educandos, lectores, críticos y académicos. Las etapas pictórica, ideográfica y fonética dan fe de ello, y los diversos sistemas de escritura, egipcia, china, uniforme, americana, nos indican cuán legendario y significativo ha sido el interés del ser humano por dejar rastro de lo escrito. Pensar, leer y escribir hoy, porque en pleno siglo XXI constituyen un camino magnífico para comunicarnos, porque sentimos la necesidad de poner a prueba nuestros inacabados conocimientos y reflexiones, mi querido Benjamín. Pensar, leer y escribir, porque deben ser actos que permitan la profundización de nuestra humanización. Y dos ejemplos colombianos a los cuales hizo relación Augusto, Alberto Lleras Camargo y Gabriel García Márquez, nos dan fe de ello. Sabemos que el presidente, consciente del papel que había desempeñado en la política colombiana en los últimos 50 años, deseó que su final fuera discreto y sobrio, y así lo acompañé hasta el final, no al cementerio central donde tenía derecho a que reposaran sus restos, sino a uno de estos sitios del cementerio donde con sus ahorros había comprado con su esposa para reposar el final de sus días. Solo como un símbolo de ese final discreto y sobrio, quiero recordar hoy una reflexión de García Márquez sobre Alberto Lleras. ¿Dónde? En el prólogo que sobre sus memorias su hija menor, Marcela, produjo. ¿Qué dice nuestro Nobel? Sin embargo, quedamos sobre sus sobrevivientes para recordar por él que en ningún momento de su vida pública tuvo Alberto Lleras un poder tan grande como el que irradiaba su imagen casi mítica desde las brumas de su refugio final. No solo más grande que el poder enorme de sus momentos de mayores glorias, sino el más grande e invisible que hubo jamás en la Colombia de su tiempo. Y lo tengo claro, y lo comparto con ustedes. Él lo ejerció en silencio, desde los umbrales del olvido, tal vez sin saberlo, quizás a sabiendas, pero no con artimañas de patriarca jubilado, sino con sus artes mágicas de escribir, hasta el día de su muerte, sigilosa y suya y en su cama. Pensar, leer y escribir, sí. Tres caminos maravillosos que en nuestros días nos invitan a construir un mundo y una sociedad más justa y en paz, con ausencia de violencias abiertas, estructurales y culturales, y en vías de construir un proceso de desarrollo sostenible. Y ahora, ¿qué importancia tiene este tema para compartir con los asistentes aquí y los que nos oyen vía satelital? ¿Qué importancia tiene este tema? Creo que este tema se me presenta significante porque pensar, leer y escribir son caminos decisivos para aprender a conocernos, a comunicarnos, a decir nuestra palabra. Son senderos para afianzarnos, ejerciendo nuestro discernimiento y nuestra inteligencia. Si pensamos en la realidad contemporánea de nuestro Congreso, de un sector importante del funcionariado público
y de la llamada clase política, vamos a encontrar que frecuentemente existen serias deficiencias en sus procesos de pensamiento, lectura y escritura. También, no son pocas las falencias que al respecto se evidencian en sectores importantes vinculados a la dirección y el manejo de lo privado. Señora vicepresidenta, ¿y qué desafíos tiene que enfrentar el sistema educativo en general y la educación superior en particular para mejorar la capacidad de pensar, leer y escribir de nuestros universitarios? Desde luego que existe un plan nacional de lectura, pero tiene la planeación, los recursos y el dinamismo que la situación de Colombia hoy requiere. Anotemos que para un profesional nunca es tarde repensar su formación en formación y dedicar un tiempo prudente para aprender y profundizar los bellos oficios a que nos hemos referido, y también a decir su palabra. Augusto, que me ha precedido maravillosamente en la palabra, leyó partes de eso. Ustedes van a oír una repetición y una ampliación pequeña de algo magistral, de otro Nobel maestro, un Nobel de la palabra, el maestro Neruda. Sobre ella sostuvo: todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me postergo ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo y cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío. Y el resto ya lo leyó Augusto. Estamos invitados entonces a ser pensadores, lectores y escritores de palabras, de contenido con sentido. Estamos invitados a ser transmisores y sobre todo creadores de vida a través del uso adecuado y profundo del idioma. Estamos convocados a ejercer nuestra libertad contemporánea, no la del siglo XVIII, la que necesitamos en Colombia en el siglo XXI y no en la Argentina del XVIII.
ejercer nuestra libertad en búsqueda de orientación significante para la existencia, formarnos y transformando, pensando, leyendo y escribiendo en torno a cómo ser personas, ser ciudadanos conscientes, que disfrutamos la continuidad entre el pensamiento, la lectura y la escritura. Pensar, leer y escribir, sí, para aprender paulatinamente las implicaciones que se derivan del entender y practicar el ser sujetos de la historia, no objetos de la misma. Acerquémonos ahora a unas palabras sobre el arte de leer. Leer se me presenta como un proceso en búsqueda de ir recorriendo el texto, encontrarle sus significados. Leer es realmente escudriñar el texto, buscar cuidadosamente sus mensajes. Leer bien implica tener una formación previa variada, la posibilidad de penetrar el texto, de abrirlo a la comprensión y correlación con otros textos y lenguajes, lo icónico, lo auditivo, lo prosémico y lo kinésico. Son lenguajes que facilitan el aprender a leer, también a pensar y a escribir. Se trata de que leamos bien no solo las letras, sino los distintos lenguajes. Y por supuesto, el del computador y el nuevo de la inteligencia artificial, que funciona, claro que funciona, pero hay que usarlo bien. Recordemos al literato mexicano Jorge Lagoza. Él sostiene: la experiencia de la lectura no consiste solo en entender el significado del texto, sino en vivirlo. Y para leer bien hay que tener afinados todos los sentidos. Cuando pensamos especialmente en los profesionales contemporáneos, parece conveniente observar la utilidad que tiene el disponer de una lectura interdisciplinaria y transdisciplinaria. Los bárbaros especialistas de que hablaba Ortega y Gasset pueden contribuir a la deformación personal y profesional. Al pensar en leer, deseamos incorporar nuevos conocimientos y vivencias al acervo que poseemos en un momento dado. Leer bien, sostiene Lagoza, es darle al cuerpo el máximo de energía, pero permitiendo que se mueva por sí mismo y en libertad. Nótese que al aprender a leer nos estamos acercando al conocer. Es una apertura a la cultura, es decir, a la forma de ver, de vivir y de sentir en un momento y espacio determinados. Cuando aprendemos a leer y escribir, nos acercamos a una forma de pensar. Por ello es por lo que el tipo de lectura potencia o limita el pensamiento. Frente a la cultura impartida por la mayoría de los actuales medios de comunicación, debemos estar atentos para recuperar el amor a los libros y sus lecciones. El libro es un compañero, es un amigo. Los buenos libros son savia para nuestro desarrollo integral como seres iberoamericanos del siglo XXI. La lectura bien hecha es un espacio excepcional que excita el cerebro, lo invita a ser fecundo y a ir conservando poco a poco con especial delicadeza los compañeros inolvidables de nuestra existencia, que son los libros. Y por supuesto, esos recintos espléndidos que son las bibliotecas o nuestros escritorios de lectura, escritura y pensamiento. Desearía compartirles brevemente una experiencia personal. Invitado por el gobierno de Brasil, asistí en 1996 a un encuentro internacional de directores de escuelas de administración pública en Brasilia. Fui informado que la biblioteca pública
y nosotros en Colombia no teníamos ninguna. Tenía 24 horas de servicio. Mi exposición en honor de Paulo Freire, el pedagogo brasilero premiado por la UNESCO, era el sábado, y terminé de hacerle unos ajustes a la exposición a las 2 de la mañana. Entonces me dirigí a la biblioteca que estaba a 4 o 5 cuadras del hotel. ¿Y qué encuentro allí? Cerca de 300 jóvenes, educandos y profesores en distintas salas, estudiando y preparando sus deberes académicos. Ahora podemos disfrutar el resultado de su quehacer, acunado en una biblioteca de 24 horas. Leer, tan útil hacerlo contextualmente para saber dialogar con la herencia del espíritu humano que se plasma en los libros. Hoy se me presenta válido lo que leí hace unos decenios: aquel que sabe leer y no lee es más ignorante que el que sabe leer. Entonces, leamos intensa y metódicamente. Así se nos facilitarán los bellos ejercicios del pensar, leer y escribir. Bien sostuvo Irene Vallejo. Atención. Mientras permanece cerrado, un libro es solo una partitura muda con la letra y la música de una sinfonía posible. No hay historia, no hay página que palpite sin el roce de unos ojos ajenos. Para cobrar vida necesita intérpretes que hagan vibrar las cuerdas, que recorran febriles el pentagrama, que susurren los campos con su propio acento, que modulen la melodía al compás de sus recuerdos. Leer exige creer la historia, pero también crearla. Y sobre el arte y el oficio de escribir, ¿qué decir? ¿Existirán recetas para aprender a escribir? No lo creo. Son muchos los caminos que existen para facilitar el surgimiento de una vocación de escritor. Cada escritor tiene la obligación de buscar, enfrentar, crear sus propias metas, necesidades y obstáculos, como diría un poeta que algunos de ustedes conocen, Paul Valéry. Yo me permitiría recomendar 4 caminos sustantivos: pensar, leer y escribir intensamente, y vivir apasionadamente para aproximarnos a comprender el mundo maravilloso y complejo de lo humano. Y cuando digo apasionadamente, no digo sectariamente, no digo fanáticamente, porque eso hace daño. Digo consagrarnos con amor, que es la realidad más profunda y difícil. Mas también no olvidar que el escribir nos invita a ejercer un arte y un oficio que requieren constancia, dedicación, cuidado, conciencia crítica y búsqueda permanente por descubrir aspectos nuevos de la realidad que nos entorna. Qué difícil escribir bien, qué bello el oficio de escritor. ¿Por qué escribir? Porque queremos compartir con los lectores parte de la experiencia de nuestro aprendizaje, de nuestra forma de ver, vivir, sentir, razonar, como lo sabes bien, Alfredo. Escribir. Cuán difícil llegar a ser noble, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, cuánta consagración. ¿Olvidamos acaso la mucha pasta y el mal vino que tuvo que comer y beber García Márquez en su estancia en París? ¿Y no recordamos acaso
para enviar la segunda parte de 100 años de soledad a la editorial suramericana de Buenos Aires, su señora Mercedes tuvo que empeñar artículos personales porque no disponían de 50 pesos más para ello. Ignoramos los sufrimientos de Cervantes, Dostoyevsky, Balzac, Goethe, Conrad, Joyce, Faulkner, Cortázar y Fuentes. Qué importante prepararnos para escribir con consagración y plasmar palabras y pensamientos significantes como los tuyos, Ricardo, por ejemplo. Cuando escribimos, anhelamos comunicarnos con los otros, exponer nuestras ideas, someterlos a discusión, esperar la contradicción y también el reconocimiento de nuestra labor. ¿Será cierto que escribir es un acto autónomo por excelencia? Leer y escribir, dos formas de manifestarse en nuestro idioma, dos verbos claves para el ejercicio del dulce, arduo e histórico del oficio del maestro. Y Fernando Vázquez nos dice: escribir, un acto de reconocimiento. La escritura es como un yunque en el cual podemos medir la calidad del pensamiento. Sí, Alberto, la calidad de tu pensamiento. Es el acto de escritura, entonces, en el acto de escritura entonces comprobamos si somos meros repetidores o productores de conocimiento, o repetidores de actos noceológicos que no hemos entendido. Pensar, leer, escribir son compañeros. No será usual que después de una lectura sustanciosa, además del placer que recibimos, nos provoque pensar y escribir sobre lo leído o sobre aspectos distintos y complementarios. Pensar, leer y escribir van de la mano. ¿Cuán útil saber leer contextualmente para dialogar con la herencia que en ellos se plasma? Ahora sabemos bien que son tres actividades básicas para el ejercicio de la bella vocación del pedagogo, del maestro, del político, del jurisconsulto. Y si no nos enseñan a pensar, leer y escribir, sino solo a memorizar y repetir mecánicamente actos noceológicos de otros, ¿qué hacer? Una sugerencia: no nos debemos dejar condenar a permanecer en la ignorancia del placer que implica pensar, leer y escribir. Ello es explorar todo lo que se puede hacer con las palabras y todo lo que las palabras pueden hacer conmigo y contigo. Pensar, leer y escribir en silencio, porque recogidos en él nos sentimos vivos. Hacerlo en soledad para encontrarnos con nosotros mismos en medio de tanta superficialidad transmitida por los medios de comunicación, por los realities y las telenovelas, salvo excepciones. Porque no queremos saber nada de esos que convierten la lectura en un análogo de la charla, del parloteo insustancial, del juego social, de las opiniones sabias o de las emociones sensibles, de esos que leen para vanagloriarse de su saber o para emocionarse de su emoción. Queremos que nos dejen en paz cuando se trata de leer. Complementemos. No pensemos, leamos y escribamos para ganarnos de nuestro conocer, de nuestra pretendida evolución. Hagámoslo para afianzar nuestro ser histórico, nuestra originalidad, nuestra lucha, nuestras contradicciones y limitaciones, también nuestros éxitos. Pensemos, leamos y escribamos siendo eternos estudiantes de una realidad inacabada en pleno curso. ¿Por qué leemos? Leemos para sentirnos vivos leyendo. Escribimos por fidelidad a esas palabras que nos hicieron sentir vivos.
Pensemos para afianzar especialmente nuestra historicidad. Escribo porque como ser humano necesito socializar mis inacabados conocimientos y reflexiones. Escribo para aprender a ser preciso, para no divagar, para dejar constancia de la evolución de mi pensamiento, porque es bello compartir con los demás los aportes de nuestro ser. También por amor y respeto a los educandos, de los cuales espero puedan superarme con el devenir del tiempo. Escribir es un placer. Escribir nos facilita la comprensión interdisciplinaria de la complejidad política, cultural, económica, social, ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Será cierto que escribiendo aprendemos a hacer? Bien sostiene Biblióvitz en el periódico de la Universidad Nacional de Colombia. El arte conlleva un destino. La escritura creativa demanda compromisos. Escribamos y quizá le demos razón a Virginia Woolf cuando afirmó: el verdadero placer es escribir. Ser leído no es más que un placer superficial. Y ahora, ¿por qué escribo? Porque sin saberlo fue surgiendo en mí una vocación que estaba latente y fue eclosionando y perfeccionándose lentamente hasta convertirse en una bella pasión. Del periodismo a la opinión, de la opinión a las revistas especializadas, de estas a los libros y de los libros al periodismo de opinión. Esta ha sido mi labor en los últimos 64 años, pero fue lenta y persistentemente que se fue plasmando. Qué bello e inolvidable proceso. Sí, escribo porque es una alternativa para crear opinión pública democrática en nuestro país, con tantas dificultades y con tantas limitaciones para cristalizar la Constitución del 91. Escribo porque escribiendo realizamos aspectos sustantivos de nuestras vocaciones y facilitamos la existencia de la dialogicidad, porque es un ejercicio que impulsa el conocimiento de lo humano. García Márquez tiene razón: escribo porque quiero ser amado. Y Chateaubriand exclamó: suprimir de este mundo el arte de escribir, es probable que le suprimáis la gloria. En gran síntesis, Irene Vallejo nos ha recordado una gran verdad, comillas: las palabras escritas transformaron el mundo y ya no fuimos los mismos. La escritura atrapa, transforma, perpetúa, nos ancla. Escribir nos cambió para siempre. Escribir cambió mi vida y no lo sabía. Avancemos a las conclusiones. 1. El presente texto es pues un aporte dirigido a la comprensión teórico-práctica de las artes y los oficios del pensar, leer y escribir, especialmente en ciencias sociales, y el derecho y la jurisprudencia son parte de ello, por supuesto. 2. Con posterioridad a una seria reflexión, estamos invitados a leer y escribir con constancia, dedicación, cuidado y conciencia crítica. 3. Saber combinar la música con el pensar, la lectura y la escritura facilita la eclosión de un pensamiento humanístico y creativo. 4. La inequitativa y compleja realidad colombiana es hoy un excelente taller para pensar
investigar, leer y escribir sobre América Latina, sobre Iberoamérica, sobre el mundo convulsionado e injusto. Hacerlo, por ejemplo, sobre la implementación del posacuerdo de 2016 para construir la paz, la justicia transicional, la problemática de los derechos humanos, el avance de la ciencia, la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, el arte y la cultura. Realizarlo también en torno al narcoterrorismo, la minería ilegal, el fenómeno paramilitar o el surgimiento de nuevos liderazgos políticos democráticos y estadistas, puede contribuir a institucionalizar una sociedad justa con estructuras que garanticen la equidad ante el poder. Pacífica, con ausencia de violencia abierta, estructural, cultural, libre, relacionada con todos los países, sin sometimiento a potencia mundial alguna, y en búsqueda de la construcción de un proceso de desarrollo sostenible según los preceptos de Naciones Unidas. Y quinto, ¿cuán útil alternar el ejercicio de la función pública, Benjamín, con la cátedra universitaria, las artes y los oficios del pensar, leer y escribir, acompañados de la labor teórico-práctica del periodismo y unas palabras finales y agradecimientos y breves. Pensemos, leamos y escribamos con la sabiduría de los jurisprudentes inolvidables como Nicolás de Guerra, el maestro Echandía y nuestros fundadores y colegas. A ello estamos invitados. Queridos y respetados asistentes, presentes y a distancia, mil gracias a Augusto Trujillo Muñoz por su seria presentación, capacidad analítica, erudición, solidaridad y reconocimiento. Augusto, tú has sido un magnífico académico y presidente responsable de nuestra institución. Ella está llamada a seguir contribuyendo el proceso de transformación de la realidad dentro del marco del Estado Social de Derecho. Mil gracias a los colegas de la academia con quienes he compartido mis reflexiones los últimos años. Y este año, de pronto, si el destino me lo permite, tendremos otros dos más. Pero como fruto de 70 años de estudio. Mil gracias a los señores ministros, embajadores y rectores que acompañaron mi gestión en la ESAP con transparencia y lealtad. Mil gracias a sus egresados de la primera promoción de alto gobierno. En la ESAP se fundó la primera escuela de alto gobierno de Colombia y después las demás siguieron. Mil gracias a Maruja Esther Flores Jiménez por su consagrada labor profesional con las publicaciones de nuestra academia. Mil gracias a Rosa Margarita, Fernando José, Mario, Margarita y Jerónimo, Santiago, Juli, Luciano y Emiliano, y a Lorenzo Toro Moreno por su solidaridad. Mil gracias a Irene Vallejo. Ella nos ha recordado que, comillas,
la palabra no es superflua. Usémosla, pensando, leyendo y escribiendo. A todos los asistentes a esta reunión y a los que nos han seguido a distancia, mil gracias por su presencia y solidaridad. Hasta pronto. Leer, pensar y escribir. Esas tres palabras realmente, después de escuchar la intervención del doctor Augusto Trujillo y la del doctor Hernando Roa, resumen toda una vida. Realmente destaco de la intervención del doctor Augusto Trujillo una cierta referencia a lo que debemos a España por la transmisión en herencia de su lenguaje, de sus palabras. Y la intervención del doctor Hernando Roa, el elogio que hace precisamente en determinado momento de la significación de las palabras en nuestra vida. Que realmente esas tres palabras, leer, pensar y escribir, resumen todo un programa para la juventud y todo un programa para la edad madura. Leer, porque a través de la lectura se recopilan, como pudiéramos decir, los materiales primos de la futura construcción. Pensar, porque es precisamente la forma de construir una forma de pensar, una forma de vivir. Y escribir, porque es la forma de transmitirle a los demás y a las nuevas generaciones las conclusiones de nuestra actividad intelectual. De manera que muchas gracias a los doctores Augusto Trujillo y Hernando Roa por sus magníficas reflexiones. El siguiente punto del orden del día, señoras y señores, es escuchar las intervenciones de las personas que quieran hacer un comentario sobre lo que hemos escuchado. De manera que quede abierta la posibilidad de que los que quieran hablar puedan pedir la palabra para escucharnos con un gran gusto. El doctor Rafael Forero Contreras tiene la palabra. El doctor Rafael Forero Contreras, en forma virtual, ha pedido la palabra. Tiene la palabra, doctor Rafael Forero. Gracias, señor presidente. Obra maravillosa, obra densa, exposición excelente y presentación magnífica en el día de hoy. Me atrevo, con la venia de la presidencia, a decirle a Hernando: pensar, leer, escribir y acompañar. Porque Hernando Roa Suárez acompaña con su sonrisa, con su libreta, con su pluma, nuestras sesiones académicas y nuestras conversaciones fraternas, con optimismo, sencillez y conocimiento. Gracias, Hernando, por enseñarme. Gracias, Hernando, por acompañarme. Es esto, señor presidente. Tiene la palabra, doctor Saúl. Me disculpan los queridos académicos que estén acompañando virtualmente con algunas dificultades de comunicación, pero fue fuera de Bogotá y estoy complacido de haber oído esas exposiciones, tanto el ilustre Augusto Trujillo como el ponente fundamental Hernando Roa, que con gran brillantez lo hizo, y elogio también la síntesis que hizo nuestro presidente, porque es valioso decir que ahí está la cultura, esa es la cultura, en leer, pensar y en escribir, como lo dijo el presidente, es comunicar. Y todos, particularmente Fernando Roa, lo hicieron con gran maestría. Felicitaciones y un saludo y un abrazo para todos. Muchas gracias. Entonces se levanta la sesión y se invita a los presentes a una recepción en la primera planta de Muchas gracias.